Viendo al doctor Bernardo Ferrando Ferrés. Él es creador, entre otras cosas, del sistema de flores y hierbas del Mburucuyá de la Sierra. Yo le doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y estar en este lindo programa. ¿Quién cree usted que ha dado cuerda a su mundo, doctor? Bueno, qué pregunta. Para empezar, así fácil. Sí. Yo creo que hay como motivaciones en la vida que nos van llevando a que uno siga determinado camino, ¿no? Y las experiencias de vida que uno va teniendo, de alguna manera, nos guían en ese sentido. Yo creo que la adolescencia que a uno le tocó vivir, ¿no? La muerte de mi padre, la muerte de mi madre, me llevaron a una fuerza, a desarrollar una fuerza resiliente y una búsqueda de caminos. Y en esas búsquedas yo iba mucho a trabajar al Cotolengo de Norione con un tío mío que era sacerdote y ahí entré en contacto con la medicina siendo muy chico y ahí dije yo voy a ser médico. Entonces cuando llegó la época de entrar en la facultad teníamos un profesor que nos preparaba para el examen de admisión porque en aquellos años había que dar prueba de admisión en medicina. Y él nos decía, ustedes tienen que buscar siempre formas de curar que no necesariamente lo van a dar los laboratorios o la facultad. Hay formas de curar que no responden a la estructura clásica de que estamos acostumbrados, sino que hay otras maneras de curar y de ver al ser humano. Y es la ética de ustedes el buscar esas formas. Y eso a mí me quedó muy adentro y fue un motor que me guió siempre en ese camino, ¿no? En ese transitar. Y después otra persona que para mí fue muy importante fue un maestro que tuve, un maestro chino. ¿Maestro de medicina china? No, bueno, sí, era médico chino, Chizan, capaz que escuchaste hablar de él. He escuchado que era maestro de Montes de Oca también. Claro, el doctor Montes de Oca. Claro, y bueno, entonces yo hacía... ¿Qué acupuntura o...? Después sí, pero en ese momento yo hacía Kung Fu y Qigong. Hacíamos en el Parque de los Aliados con él. Era un maestro que tenía mucha gente. Y bueno, y yo a través de él como me conecté con toda una forma de ver la medicina y la salud diferente. A través de la respiración, aprender a respirar con Qigong y aprender a hacer todas las artes de la medicina de otra manera. Yo veía, él usaba plantas, usaba hierbas, usaba acupuntura, y siempre me decía, usted tiene que aprender homeopatía, ¿no? Entonces después llegó un momento que... ¿Y en ese momento la homeopatía te interesaba o no? Sí, claro que me interesaba. Yo era chico. ¿Qué edad? Y bueno, ahí estaba en segundo de facultad. Ah, por eso, era joven. ¿Y ya el maestro chino ya se había dado cuenta que...? Ah, sí, fue lo que él me decía, usted siga ese camino. Aparte yo lo miraba a él y lo admiraba de alguna manera en cómo él trabajaba y cómo él curaba a la gente y cómo la gente... ¿No perdía interés, digamos, la carrera de medicina como tal, a pesar de estos otros estímulos paralelos? No, la carrera no, pero sí la forma Bueno, de ver. la formación quise decir, Claro, no la carrera, la formación. Yo seguí mi formación siempre, ¿no? Entonces después cuando entro en el hospital, yo me acuerdo que yo me sentaba con el paciente a que me contara su historia y todo. Más allá de la enfermedad, me interesaba la historia de la persona. ¿Y por qué? Y pues yo qué sé, porque era así. No era por saber de la vida de él gratuitamente. O sea, me interesaba el vínculo humano. Me resultaba importante, no solo que... porque de pronto en la facultad uno se sentaba y bueno, y la cama 14 o el neoplasma de colon, es decir, una enfermedad. O el paciente número tal. O el paciente número tal. Entonces como que yo tenía esa cosa de ir a la persona, que me contara su historia y lo que le pasaba y cómo fue que llegó a enfermar, ¿no? Y creo que en la mente de uno ya están esos caminos, ¿no? Es interesantísimo eso, de la mente de uno están los caminos, porque es una forma de ver la enfermedad. Es decir, desde dónde y cómo nos colocamos. Bernardo, pérdida de la familia, de los seres más queridos, de los seres queridos, ¿no? De los progenitores, refugio en un tío, trabajo con los menos favorecidos en el Cotolengo.
respaldo y búsqueda en un maestro chino. Estamos descubriendo juntos, porque yo esta historia no la sé. La estamos... Yo nunca la conté. Bueno, me siento bien. Y por otro, que es lo interesante de este ciclo. Y entonces ahí, como Kubler-Ross, como la doctora Kubler-Ross, ¿no? Sentadito a escuchar las vivencias del paciente. El paciente, cualquiera de nosotros, ya paciente decir es pasivo. Un consultante, más bien. Claro, pero se dice paciente. Claro. Debiéramos decir consultante. Consultante porque en el consultante, cuando uno dice consultante, la persona se hace responsable de su propia historia. De su propia historia. Pero generalmente no se hace, es paciente. Claro, en el modelo médico es paciente. Es paciente. El consultante, paciente. El sufriente, en ese momento, ¿no? Sí. Donde han aparecido los síntomas de una enfermedad, avanzada o no. Hablando con él, ¿tiene idea de cómo se originó esa enfermedad? Claro. Bueno, a mí me pasó que después de esas experiencias así, empiezo a entrar cada vez más en contacto con la homeopatía. Hasta que hago, siendo estudiante, los cursos de formación de homeopatía antes de recibirme de médico. Es decir y en la homeopatía se le da gran importancia a la historia biopatográfica. ¿Cómo es eso, doctor? La historia biopatográfica es la historia de la enfermedad. Es decir, los factores que llevan a que un ser humano se termine enfermando físicamente. Atrás de una enfermedad hay una historia vital y un sufrimiento y situaciones de vida que de alguna manera llevan a la persona a terminar en una enfermedad física. Pero nada es al azar, todo es por alguna causa. Y la homeopatía estudia mucho eso. Después surgió la medicina psicosomática y la medicina distintas formas, la psiconeuroinmunología que ahora se habla hoy en día, pero la homeopatía como tal, desde muy antiguo, siempre se dedicó a estudiar esa historia de la enfermedad, ¿no? La historia biopatográfica. Vuelvo a la pregunta, ¿intuye de alguna manera en esas historias, cuando uno se vincula con el paciente, el consultante, el médico, digamos, el que está para asistirlo, en este caso, homeópata o no, ve que el individuo da indicios de esa historia de la enfermedad, del inicio de esa historia de la enfermedad? Porque a mí me pasó hace poco. Una persona se había fracturado. Sí. Lo primero que pregunté, ¿qué tensión, qué presión importante, y yo no soy médica, qué presión importante sentías días previos? ¿Ahora qué? ¿Yo soy iluminada? No, a mí me pasó. Y supe inmediatamente, cuando me fracturé, estaba jugando al fútbol con mis hijos, podía ser un accidente y dejarlo ahí. Yo inmediatamente supe que yo estaba ganando tiempo por una situación que tenía que resolver. Entonces cuando pregunto, y el individuo dice, lo primero que dice es no. Pero si uno sigue escuchando, viene la respuesta. Claro, totalmente. Y pasó. No sé, a esto me estoy refiriendo. Totalmente. Yo creo que atrás de cada enfermedad hay un sentir de la persona y una historia, y la persona lo sabe en algún punto. Y es consciente de que no por casualidad le vino lo que le vino. Y mismo una fractura, una enfermedad, una operación o cualquier cosa. Hasta un tumor. O un tumor, siempre hay una historia atrás. Y la persona se da cuenta. Le dicen muchas veces, yo me enfermé por tal cosa. ¿Usted no desarrolló ninguna patología? Mira lo que estoy preguntando. No. No, porque se dice que los tumores son heridas afectivas que se remontan a la historia, para no ir a historias pasadas ni cosas extrañas, que capaz que usted sí las aborda, a historias primarias de nuestra infancia, que no pudimos resolver y que quedaron ahí. En algún momento pueden tomar vuelo por presiones, por estrés, por situaciones. Ahí está. Nosotros hablamos de los sentimientos primarios y los sentimientos secundarios, no se hablan de eso. Muchas veces, por ejemplo, un abandono no resuelto. Aunque haya sido en el momento en que nació el individuo. Vamos a suponer que cuando lo dejan en la escuela la primera vez, siente el abandono. Después ese sentimiento se vuelve a repetir a los 9 años en otras circunstancias.
y después a los 12 en otras circunstancias. Y después en vez de sentir abandono se ataca de asma o se ataca de los riñones. Y siempre hay como una gestalt de vivencias, como un hilito que va uniendo todas las vivencias. Y después llega a los 30 y una situación de abandono le dispara... Una depresión. Sí, no sé. o un síntoma físico, ¿no? O un síntoma físico. Una colitis, ¿no? Ahí está. Y después a los 40 hace un tumor de intestino, ¿no? Ese tumor de intestino de pronto tiene que ver con las vivencias primarias. Si uno analiza la gestalt de recuerdos, es decir, la línea de recuerdos, llegamos a la conexión primaria, ¿no? Y hay que saber observar y preguntar y guiar y entender ese proceso, ¿no? No sé si me explico. Para mí, clarísimo. Sí. Eso pasa. Y la enfermedad no es un hecho aislado. La enfermedad está en un ser humano que siente las cosas de determinada manera, ¿tá? Y las vive de determinada manera y las procesa de determinada manera. Y no todo el mundo se enferma, porque hay veces que procesamos adecuadamente los sentimientos y otras veces no. Usted había dicho... Nosotros hablamos de los arquetipos. Ahí está. Y usted había dicho, exactamente iba a eso, usted había dicho que dependía de nosotros mismos. Claro, de las experiencias. De las experiencias de vida. Y desde dónde nos ubicamos frente a ese abandono. A todos nos dejaron en la escuela, ¿no? Claro. Y si nos sentimos solitos cuando se fue nuestra mamá o papá. Claro, porque la vivencia de abandono... Pero no todos la vivimos y procesamos, es una enfermedad. Claro, porque la experiencia de abandono es humana. Nadie puede decir, yo nunca me sentí dejado de lado, abandonado. Es arquetípico. Es como el arquetipo se le llama a toda la experiencia instintiva que hay en el ser humano. La experiencia de madre, la experiencia de padre, la experiencia de mamar, ¿no? La experiencia del profesor, la experiencia del alumno, o la experiencia del miedo, ¿no? O el desamparo o el abandono. Son experiencias humanas que nos conforman y nos hacen avanzar en la vida y crecer y desarrollarnos, ¿no? Ahora, cuando quedamos atrapados en un sentimiento defensivo, que se llama, ese abandono o ese desamparo se transforma en patológico y se cronifica, no se supera. Y eso es lo que muchas veces lleva a la enfermedad. Que la enfermedad, junto con los sentimientos y unido en la historia, cuando no se elabora adecuadamente, lleva al conflicto y a la enfermedad. Le propongo una pausa. Bueno. Doctor Ferrando es el creador del sistema de flores y hierbas de Mburucuyá de la Sierra, MBU, MBU, ¿no? El Burucuyá. El Burucuyá. ¿Por qué el Burucuyá? Porque un día yo estaba en el monte allá en la Sierra de las Ánimas y tiene un Burucuyá precioso. Entonces cuando me preguntaron, che, ¿y qué nombre le damos? El Burucuyá. ¿Y el Burucuyá, para qué tipo de arquetipo o personalidad? El Burucuyá es una flor que tiene muchas, la pasionaria que se llama, ¿no? Se usa, es un sedante muy tradicional, ¿no? Sí, sí. Y se puede usar, una planta se puede usar a distintos niveles, ¿no? Desde el plano más orgánico, como sedativo, vamos a suponer, y los planos más sutiles, que trabajar los sentimientos de angustia, de mortificación. Una persona que está sufriendo mucho, que no duerme, vos trabajás con el Burucuyá en flor y le hace todo un efecto que lo va tranquilizando y le va haciendo una mejoría muy profunda. Hoy el modelo imperante en nuestra sociedad de la medicina es el diseño de drogas o de medicamentos, para que no quede peyorativo lo de drogas, pero que viene a ser eso, y frente a determinadas síntomas, el mismo medicamento. ¿Es Claro. lo mismo en homeopatía? O sea, vamos a dividir dos cosas. Una cosa son las medicinas florales tradicionales, ¿no? Otra cosa es la homeopatía tradicional, la homeopatía de Hahnemann, y esto es como un planteo diferente, porque nosotros preparamos las tinturas, hacemos la investigación sobre el hombre sano, hacemos el principio de similitud homeopática, la microdosis de sustancias, seguimos todos los principios de preparación de la homeopatía, de los remedios. Y después desarrollamos como un enfoque y una forma de pensamiento diferente, un pensamiento más basado en el pensamiento junguiano, ¿no? Pero siempre vamos a la persona, ¿no? Y trabajás la persona, no trabajás la enfermedad solamente. Sí que vas a la enfermedad, pero
teniendo en cuenta el ser humano y a la persona. En la medicina tradicional vas al síntoma solamente, ¿está? No hay una formación en cuanto a tener en cuenta esa totalidad de la ¿Se han cual sentido rechazados? por algunas personas, pero no por el sistema. Cada vez, porque en el sistema, digamos que en el mundo hay hospitales homeopáticos, hay lugares que se enseña a nivel de facultades, ¿no? Y a medida que las cosas van demostrando su efectividad y su acción, van siendo más aceptadas. El público en general en Uruguay lo acepta muchísimo esta medicina y tiene muy buenos resultados y la aplican mucho, ¿no? No como última alternativa, sino como primera elección. Como primera elección. Ahí está. Y después los médicos también, yo trabajo con muchos médicos en conjunto y pediatras y neurólogos y médicos generales que te mandan sus pacientes y que a la vez yo les mando mis pacientes para que ellos les hagan los estudios que haya que hacerle y tenemos muy buen vínculo, Claro. ¿no? Hoy Y que me hay... mandan sus hijos a que Ah, está bueno. Tanta depresión, por un lado, como síntomas recurrentes en nuestra sociedad, en los niños hiperactividad o hiperkinéticos, ¿no? Kinéticos, qué sé yo, que se tiende a reprimir. Todas las depresiones y todas las situaciones de estos niños son dos cosas diferentes, ¿no? Yo sé, pero hemos hecho informes sobre la Ritalina y sobre el uso permanente que se hace de esto. ¿Hay un facilismo para recetar medicamentos hoy que tengan que ver con la inhibición de esos síntomas? Es decir, nosotros lo que hacemos es ir a la personita, ¿no? Es decir, ver a ese ser humano, ver cómo siente, cómo vive. No todos son iguales. Habrá gente que de pronto precisa, pero no todos precisan. Entonces es importante el buen diagnóstico y la buena prescripción de los medicamentos, cualquiera sea él. Y yo creo que muchas veces está bueno no dar al azar, ¿no? Sino como estar como hay todo un cuestionamiento a la prescripción masiva, ¿no?, de medicamentos. Y esta es una buena opción muchas veces para un montón de chicos y de personas, ¿no?, que tienen enfermedades que con esto responden muy bien y no precisan llegar a llenarlos de remedio, ¿no? ¿Qué aspecto de Jung es el que ha influido más en el doctor Bernardo Ferrán? ¿Qué aspecto de Jung? Y todo. O sea, Jung encierra todo un paradigma de pensamiento. Si uno se pone a estudiar a Jung y lee a Jung, ve que todo el paradigma de pensar de nuestra sociedad hoy en día está basado en su forma de pensamiento, ¿no? Muchas de las cosas que la gente hoy hace está en esa estructura mental de Jung, ¿no? El concepto de arquetipos, el concepto de símbolo, del inconsciente que habla Jung, del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, ¿no? Hoy en día se está hablando de las constelaciones familiares, ¿no? Las constelaciones familiares, Jung hablaba de constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Y todo el concepto del alma grupal, del alma familiar, del alma colectivo, ¿no? El concepto de sombra que habla Jung, con el aspecto creativo y el aspecto defensivo, es decir, toda acción de los remedios tiene una acción defensiva y una acción creativa, ¿no? Entonces, cuando uno está atrapado en el rencor, en la rabia, en el resentimiento, ¿no?, junto con eso hay algo durmiendo, que es la serenidad, la tranquilidad, la paz. Entonces, la curación pasa por integrar esas dos cosas. Es decir, que podemos enojarnos, pero podemos estar tranquilos, podemos ser tolerantes, podemos ser intolerantes, podemos ser valientes y podemos ser miedosos, todo podemos ser. Y poder integrar esas a través de un desarrollo de nuestra conciencia interior es lo que lleva a la salud y a la serenidad en las personas, ¿no? ¿Vamos a un mundo de mayor conciencia o vamos a un mundo de destrucción? Es la polaridad. Ahí está, en todo está la polaridad. Mayor conciencia y mayor destrucción. O sea que vemos más los problemas hoy porque estamos más cerca de ver las soluciones. No sé si estoy interpretando. ¿No? Ojalá. Yo creo que hay... Optimista, ¿no? Hay una polaridad en toda la sociedad y en todas las personas, pero sí que hay una búsqueda
de la conciencia ecológica, hay una búsqueda de la paz, hay una búsqueda, el ser humano necesita vivir así. Por algo surge toda esa búsqueda del yoga tan fuerte como está hoy en día, ¿no? Esa búsqueda de la meditación, esa búsqueda de caminos que nos lleven a un encuentro entre los seres humanos, no desde el poder, sino desde la fraternidad, ¿no? Desde la comunicación no autoritaria, sino en una comunicación más fraterna. ¿Qué hay en la Sierra de las Ánimas? Mucha energía. A ver. Sí, toda la Sierra de las Ánimas son zonas energéticas, ¿no? Y eso lleva, bueno... ¿Allí se cultivan las flores? Claro, yo preparo flores de esos lugares, ¿no? Las cultivo, mi hermana tiene un campo y yo preparo todas mis plantas ahí, ¿no? Y el agua dinamizada que viene de la sierra, ¿no? Es un agua muy energética. Entonces, todo es muy energético. Y bueno, y eso lleva a que tenga mucha fuerza curativa, toda la forma de preparación. Es decir, tengo en cuenta las fuerzas telúricas en la preparación de los remedios, es decir, ¿cómo es eso? La luna, el sol, ¿no? La energía del agua, todas esas cosas, la energía de las plantas, todo eso juntado se transforma en una alquimia y en una fuerza curativa que va al alma humana y lo ayuda en su proceso de sanación. Eso siempre estuvo ahí. Eso siempre estuvo ahí. Los indios lo usaban y siempre se ha usado. En la India se usa, los indios acá también usaban las plantas, todo. Pero siempre. podemos decir que este es un sistema revolucionario. No sé. Sí sé que ayuda a la gente y ayuda no solo en sacar un síntoma, sino en una conciencia, en un despertar de la conciencia en un proceso de autoobservación. ¿Tiene la necesidad la gente de tener más conciencia cuando...? Mucha gente sí, no todos. Ahí está, Hay porque gente en realidad estamos con el somnífero, televisión, claro, por eso, etcétera. hay gente que funciona más con eso, otra gente busca otra cosa. ¿Y eso depende de qué? ¿De decisiones internas, de la mente, de la historia de vida, de los miedos que tenemos? Todo ¿De junto. la bolsa? Todo junto, ¿no? ¿De la canasta? Claro, yo creo que hay una búsqueda. Esta medicina se engloba en el ser que se busca a sí mismo. Ahí engancha bien con esto. Ay, qué bueno, el ser que se busca a sí mismo. Sí. ¿Y cómo sabe ese ser que nos está mirando que quiere buscarse a sí mismo y que no está detenido y anclado en el dolor, en la angustia, en la desesperación, en la desesperanza? No, pero mucha gente está en el dolor, en la angustia, en la desesperanza y está en una búsqueda de sí mismo. Estar en esos estados es Puede estar... ser que nos lleve a una búsqueda sincera de nuestro ser. O sea que no habría que, necesariamente, habrá casos, que apaciguar esos sentimientos, sino dejarlos aflorar para que el individuo siga buscando. Bueno, cuando los sentimientos o las emociones desbordan o paralizan, bueno, ahí es cuando se tiene que tomar algún medicamento, ¿no? Ahora, toda esta medicina lo que hace es ayudar a que se procesen esos sentimientos desde el punto de vista psicoenergético, desde el punto de vista psicoemocional. O sea, como que atrás de los símbolos o de los síntomas hay energías. Esto actúa sobre esas energías y ayuda a procesar y a trascender. Entonces, por ejemplo, una persona que te dice, vamos a suponer, hace muchos años va al psicoanalista, todo, empieza con esta medicina y al poco tiempo le dan el alta, porque le despertó una cosa de conciencia. Empezó a tomar esto y de pronto empezó a soñar más y empezó a procesar un dolor que tenía desde el punto de vista energético. Y no El solo desde el punto de subconsciente vista empieza sí. a sacar... A procesar. A procesar. Subconsciente o los arquetipos. O los arquetipos. El alma. ¿Hay alma? ¿Para ti qué es el alma? Hablaste de un alma única. El alma colectiva. O el alma familiar. O el alma familiar. Hablaste de eso. Hay las plantas también, los animales también, los seres humanos también. ¿Cómo definirías el alma? Porque la gente piensa alma, espíritu, religión. Claro, no. Jung hablaba de alma. Como concepto de la energía psíquica, como expresión del inconsciente, como expresión del inconsciente colectivo, como expresión del inconsciente personal, del inconsciente familiar, de las fuerzas energéticas que animan la psiquis. Así que
aquello de las constelaciones es porque atrás de cada historia y cada individuo están las historias de nuestros antepasados. Claro, sin duda que sí, estamos unidos a la historia. Aunque no existan, Sí. digo, aunque no los veamos, aunque no estén vivos físicamente. Pero hay como mandatos familiares, hay historias familiares que se van encadenando de generación en generación, eso se sabe. Es que se repiten. Y hay enfermedades que responden a patrones, muchas veces, que no se resolvieron, que vienen de generaciones anteriores, heridas maternas, ¿no? Hay una herida materna, 3 generaciones para atrás, y se sigue repitiendo el modelo de relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una enfermedad que tiene que ver con ese complejo materno no resuelto. Hay una cosa que yo no entiendo mucho, aunque me lo he preguntado y la pregunto a quienes saben de esto, las enfermedades autoinmunes Sí. y congénitas no son enfermedades del relacionamiento y la formación de esa personalidad en esa personita que nace y se desarrolla mientras vive. ¿O Una sí? cosa es la personalidad autoinmune y otra una enfermedad congénita. Son dos cosas. Son dos cosas. La enfermedad autoinmune sí tiene que ver con su personalidad, con su sufrimiento, con sus complejos no resueltos, con su estructura, con su historia, ¿no? Con sus heridas mal manejadas. La enfermedad autoinmune. ¿El cáncer se puede tomar como una enfermedad autoinmune? Y yo pienso que en algún plano es, ¿no? Si definimos que la enfermedad de autoagresión es una enfermedad autodestructiva, ¿no? ¿Y lo congénito? Y lo congénito, ahí no te puedo contestar. ¡Qué bárbaro, qué sincero! ¿Por qué? No sé qué contestarte. O sea, no es algo que lo tenga. Nace con el individuo. Yo creo que ahí tenemos que ver más con lo sistémico familiar, ¿no? Ajá, con lo que viene de antes, con las Sí. heridas no resueltas. Supongo. Ujú. No, ¿Son no- temas para estudiar, seguir investigando? Pero no, yo no lo tengo. ¿Planteado? No tengo respuesta. No, pero digo, ¿no lo tenés planteado para seguirlo estudiando? Supongo que sí, ¿no? ¿Mm? ¿Hoy tenés motivaciones como para seguir? Siempre. Estoy por sacar un libro ahora. ¿Sí? ¿Sobre? Sobre las flores, sobre las hierbas, sobre todo este trabajo que vengo haciendo. Teniendo en cuenta, yo escribí 2 libros antes. ¿Sí? ¿Qué es la humildad para ti? La humildad es hacer lo que te corresponde. Ni más ni menos. Claro. Ha sido un gusto. Lo mismo digo. Gracias. Gracias.